Bien. ¿Ven todos? ¿Pueden ver la pantalla? Aquí está en PDF Sí, para que sea más fácil y se pueda rayar. sí, profesor. Bien, ya comencé la grabación también. Bien, lo ideal el día de hoy es que rápidamente podamos conversar un poco y más o menos repasar algunos conceptos importantes para bioquímica. Entonces, en la bioquímica es importante conocer los grupos funcionales de química orgánica. Entonces, ¿cuáles son los grupos funcionales más comunes que ustedes ven en la bioquímica? Esto está en inglés la diapositiva, pero es lo mismo. Usted ya sabe que este es un carbonilo, ¿verdad? Este es un carbonilo y este es un carbonilo. Entonces, ¿qué ocurre? Si tenemos el grupo R, que está aquí, que puede ser tanto alquilo como arilo, tenemos el carbonilo y el que sigue al lado acá es un hidrógeno, entonces es un aldehído. Si está el carbonilo entre dos grupos R, alquilos o arilos, también puede ser cíclico, lo que tenemos entonces aquí es una cetona. Específicamente ustedes conocen la que es H3, que esa es la acetona, que es la que se utiliza para remover esmalte. Entonces, usted tiene aquí el grupo carbonilo, tiene un grupo R y tiene un oxígeno. Entonces, aquí aparece con carga negativa porque cuando estamos hablando de bioquímica, estamos hablando en el contexto biológico, a pH fisiológico. Por consiguiente, por el pKa de este grupo, que usualmente está alrededor de unos 4, esto está desprotonado, por eso usted lo ve con carga negativa. Entonces, esto es el grupo carboxílico. Cuando usted tiene un oxígeno y hay dos grupos R entre el oxígeno, entonces es un éter. Entonces, si usted ahora tenemos el carbonilo y adicionamos el oxígeno, tenemos dos grupos R, entonces esto es un éster, que es la diferencia. ¿Por qué esto toma importancia? Porque cuando yo le estoy hablando en los aminoácidos, un extremo carboxílico. Entonces, usted usualmente cuando comienza a ver esto, usted confunde mucho lo que es un éter con un éster. A medida que usted vamos a ver cinética enzimática, usted confunde mucho esto. Entonces está lo que se conoce como anhídridos. Entonces, los anhídridos tienen grupos R en los extremos, tienen dos carbonilos y esos carbonilos están separados o enlazados a través de un oxígeno. Si vamos al grupo amino, que es el extremo N, que usted lo ve por lo menos en los aminoácidos, el grupo amino. Usted está viendo aquí, tiene el grupo R y tiene un nitrógeno enlazado a dos hidrógenos. Esto es una amina o grupo amino. Entonces se habla del grupo amida, que esto es lo que forma el enlace peptídico de las proteínas, enlace amida. Tienes un grupo R, que puede ser cualquier cosa, tienes un carbonilo directamente enlazado a un nitrógeno, entonces este nitrógeno tiene, en este caso en particular, tiene dos hidrógenos aquí. Entonces, esto que está aquí es un grupo amida. Entonces, el grupo amida es el grupo del enlace peptídico, no el grupo amino. Entonces, ustedes confunden este grupo con este grupo. Entonces, el grupo guanidino, que es el grupo que usted va a ver en la arginina, es este grupo que usted ve aquí. Tiene el grupo R, tiene un nitrógeno, unido a un carbono, que este está unido a un doble enlace con un nitrógeno y luego tiene un carbono enlazado a un nitrógeno. El carbono puede tener máximo 4 enlaces, 1, 2, 3, 4. Entonces, eso es importante. Aquí no estamos hablando de carbono pentavalente que puede existir en un estado de transición y que se puede teorizar y se puede hacer cálculos. No estamos hablando de eso. Para el concepto de este curso, usted ve el carbono tiene 4 enlaces. Imidazol. Este es el grupo imidazol, este es el grupo característico del aminoácido histidina. Entonces, este es el anillo de imidazol. Ustedes están ahora mismo en farmaconosia viendo varios grupos funcionales. Este es el grupo sulfidrilo, que también lo llaman grupo tiol. Este es el grupo característico de la cisteína, que es el aminoácido cisteína, RSH. Ahora, disulfuro. Esto es los puentes de disulfuro característicos que se dan entre grupos de cisteína, se forma el puente de disulfuro y son súper importantes porque forman un enlace covalente que es el principal enlace covalente que le da estabilidad a las proteínas. Este que está aquí, los puentes de disulfuro. Entonces, esto es un tioéster. Entonces, usted ve un tioéster, ve que un éster tenía un oxígeno aquí. Vamos para arriba. ¿Lo está viendo? Aquí está un éster.
Ahora vamos hacia el tioéster. Ve que en vez de un oxígeno, ¿qué tiene? En vez de un oxígeno, tiene un azufre. Entonces, por eso es tio. Cada vez que usted vea en bioquímica y dice tio, tiene que pensar, tio tiene azufre. Tio tiene azufre. Entonces, como tiene azufre, entonces, éster quiere decir que entonces el azufre está enlazado a un carbonilo. Bien, este es el grupo fosforilo. Ve fósforo y ve los 4 oxígenos. Esto es un fosfoanhídrido, R, oxígeno, fósforo, oxígeno, fósforo, oxígeno, R. Entonces, este grupo que está aquí es el fosfoanhídrido. Entonces, este es un anhídrido mixto. Es súper importante cuando veamos metabolismo, cómo se forman anhídridos mixtos para jugar, para elevar el potencial de transferencia de grupos fosfato. Eso lo veremos más adelante. Solamente lo estoy repasando. Bien, ahora vamos a tomar una molécula que ustedes escuchan todo el tiempo, acetilcoenzima A. Entonces, usted cuando lo ve acetilcoenzima A, ustedes le escriben acetil-CoA. Pero esta es la estructura de la acetilcoenzima A. Entonces, tú tienes todos estos grupos funcionales. Entonces, en bioquímica, una molécula de interés biológico puede estar conformada por diversos grupos funcionales, no solamente uno. Entonces, tenemos el tioéster, tenemos el amida, tenemos la amida, este OH que está aquí, que no lo presenté anteriormente, es el hidroxilo. Usted lo está viendo aquí. Cuando fuimos al alcohol, que se me fue, aquí está el alcohol, es un hidroxilo. R enlazado a OH es un hidroxilo, entonces este es un alcohol. Entonces tienes el hidroxilo, tienes el grupo metilo, que eso ustedes lo han visto ampliamente en química orgánica, es H2 oxígeno. Tienes un fosfoanhídrido aquí, grupo fosforilo, tienes el imidazol y un grupo amino. Entonces, todos esos conjugados forman a la acetilcoenzima. Bien. Hay dos tipos de enlaces que ustedes estudiaron en química general. Ustedes vieron enlace covalente. Ustedes determinaron si el enlace covalente era, de acuerdo a las diferencias en electronegatividad, si era un enlace covalente no polar, polar o si era iónico. ¿Se acuerdan de eso? Ustedes vieron eso en química general, que le hicieron utilizar las tablas de electronegatividad para poder determinar el tipo de enlace covalente que era. Un enlace covalente es un enlace fuerte. ¿Qué quiere decir con un enlace fuerte? Es un enlace que están compartiendo electrones. Es como si usted estuviese caminando agarrado de la mano. Ese es un enlace covalente. Usted va con su pareja, van agarrados de la mano, entonces es un enlace covalente. Pero, ¿qué es una interacción débil no covalente? En algunos textos hablan de enlaces no covalentes. Pero el término correcto no es enlaces, sino interacción no covalente, porque es una interacción. Exceptuando el puente de hidrógeno, que el puente de hidrógeno ya sí es un enlace per se, pero es un enlace que el puente de hidrógeno no es un enlace, es una interacción también. Pero se forma a través de que hay un átomo fuertemente negativo que tiene enlazado un hidrógeno, entonces eso le da una característica especial en que uno va a ser aceptor y otro va a ser donador, de que del puente de hidrógeno. Pero tú estás viendo es la interacción del enlace ese del hidrógeno con un átomo negativo. Entonces, los textos hablan de enlaces no covalentes, pero recuerden que debemos tenerlo claro de que no son enlaces, son interacciones. Son interacciones no covalentes. Si usted lo busca en muchos textos, le dice enlace no covalente y no son enlaces, son interacciones no covalentes. Porque para que sea un enlace tiene que haber, tiene que compartir esos electrones. Bien. Cuando usted va a ver los principales, para que la pueda ver, cuando usted va a ver los principales interacciones débiles no covalentes, recuerde que esto debe llamarlo interacción. Usted, porque él no es un enlace, es una interacción. Pero se lo dejo así para que usted sepa que usted lo va a ver en algunos textos que hablan de enlaces no covalentes. Bien, hay toda esta gama de interacciones. Entonces, la primera, carga-carga. Para que sea una interacción carga-carga, obviamente, tú tienes una carga positiva y una carga negativa. ¿Por qué? Porque esta interacción está gobernada por la ley de Coulomb.
Ustedes dan física, me dijeron, ¿verdad? Dan una física. ¿O no dan física? No, profe. Bueno, gracias. Sí, sí. Bueno, bien. Sí, porque como en física tú ves ley de Coulomb y también tú aprendes a graficar. Entonces son dos cosas importantes que uno tiene que ver en física. Bien. Cuando uno ve la carga, uno ¿qué tiene que entender? Que tiene que tener una carga positiva y tiene que tener una carga negativa. Entonces, esto está gobernado por la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es una ley que habla de fuerza entre dos cargas. Entonces, que tú vas a ver, eso es igual a K multiplicado por Q1 por Q2 entre R al cuadrado. R al cuadrado es la distancia de esas cargas. Entonces, si estamos en el vacío, que es lo que simula el interior de una proteína, se asume cuando tú calculas este tipo de interacciones al interior de la proteína, te habla de que estamos en el vacío. Entonces quiere decir que acá es la constante de proporcionalidad. Entonces quiere decir que si las cargas son iguales, entonces hay una repulsión, y si las cargas son diferentes, hay cierta atracción entre ellas. Entonces, ¿qué usted está viendo específicamente aquí? ¿Ves un grupo amino? Tiene NH3, tiene una carga positiva, y tiene este grupo carboxílico. Y se dibuja así porque quiere decir que esto está en resonancia y tú tienes esa carga negativa que está siendo compartida por estos dos oxígenos. Entonces, esto está gobernado por la ley de Coulomb. Quiere decir que esta carga tiene una fuerza de atracción, porque es como lo que dice la ley, que lo opuesto se atrae y lo igual se repele. Entonces, si tú tomas esto en el contexto y en vez de hablar de que está en el vacío, tú lo tomas en consideración y hablas de que él se encuentra en una solución o un medio acuoso, hay otro factor que tienes que tomar en consideración que se llama, que es la constante dieléctrica. Y la constante dieléctrica no es más que la facilidad que tiene un solvente de mantener dos cargas separadas. Entonces, el agua se le llama de mala manera el solvente universal. ¿Por qué digo de mala manera? Porque para que sea solvente universal quiere decir que tiene que solubilizar todo, y el agua no solubiliza todo, lo solubiliza la gran mayoría de cosas. Entonces, el agua tiene una elevada constante dieléctrica, alrededor de 80. Entonces, eso quiere decir que el agua va a tener la facultad de poder mantener separadas dos cargas, positiva y negativa. Cuando usted piensa en ese contexto, usted tiene que pensar en el cloruro de sodio, la sal de mesa. El sodio tiene carga positiva y el cloro tiene carga negativa. Entonces, si tú lo disuelves en agua, tú ves que se disuelve por completo. ¿Y porque estás separando las cargas? Pues llega un punto que tú sigues agregando, entonces se satura la solución y ya no se solubiliza. Para que ustedes sepan que tampoco es eterno. Bien, lo otro que puede tener es una carga con un dipolo. Entonces, un dipolo quiere decir que tiene una molécula que tiene un momento dipolar. Entonces tiene una carga parcial positiva y una carga parcial negativa. Entonces la carga esta que está aquí en este caso es positiva, y tú tienes esa carga positiva con este dipolo. Entonces tienes el momento dipolar de la molécula agua. Entonces ahí hay una interacción. Esta es la carga y esta es una molécula que tiene un momento dipolar o un dipolo. Tú puedes tener interacción entre dos dipolos. Entonces estos dos dipolos dependen de qué, de la orientación. Entonces, tú tienes dos moléculas de agua aquí. Entonces entre una carga y un dipolo inducido. Entonces, este dipolo inducido usted lo ve mucho en los anillos aromáticos. Entonces los anillos aromáticos tienen los electrones, pues, esto es lo que hay en orgánica, que esto doble láser puede tener resonancia y se está moviendo todo el electrón aquí. ¿Se acuerdan de eso? Entonces ese movimiento de electrones induce un dipolo. Esta carga lo que hace es que induce un dipolo aquí. Entonces tú tienes entonces lo mismo. Entonces ahora tienes, en vez de una carga con un dipolo, ahora tienes un dipolo, una molécula que tiene, para que sea un dipolo, tiene un momento dipolar, lo que significa que tiene una distribución desigual de la carga. Tiene una carga parcial positiva y una carga parcial negativa. Si tiene una carga formal, entonces es una molécula con carga, no un dipolo. Entonces, este dipolo que está aquí puede interaccionar con un dipolo inducido. O sea, si tú tienes dos moléculas planas, como los anillos de Benzeno, también tú puedes verlo como se ve muchísimo en las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos. Entonces, el movimiento que se da en esas moléculas cuando se apilan una a la otra, es un movimiento. Ese movimiento que tú ves aquí se conoce como fuerzas de dispersión. Y tú tienes la otra que son las fuerzas de repulsión de Van der Waals, que ocurre cuando hay un solapeo de los orbitales moleculares. Hablamos un poquito más en detalle. Y luego tenemos la más fuerte. De todas estas interacciones débiles no covalentes, la principal, mira, lo repito para que quede en la grabación, la principal interacción
débil, no covalente, que le da estabilidad a las macromoléculas biológicas, son los puentes de hidrógeno. Algunos textos se refieren a esto en vez de puentes de hidrógeno como enlaces de hidrógeno. Y esto, que son interacciones carga-carga, en otros textos se refieren a, como lo llaman como interacciones electrostáticas. Por ejemplo, si usted ve que en vez de, usted está leyendo y ve que en vez de que diga carga-carga dice electrostática, es esta misma. Está aquí. Y si usted te mira que aquí dice hydrogen bond, eso en español significa enlace de hidrógeno. Entonces, este es el enlace de hidrógeno. Muchos textos lo llaman enlace de hidrógeno, por eso le digo que los textos, una gran variedad de textos lo denominan enlaces no covalentes, pero realmente el término aquí es interacciones no covalentes. Y van más allá. Algunos textos, cuando tú vas ya a textos que te refieren a la biofísica de todos estos procesos, hablan de interacciones débiles no covalentes, porque son interacciones débiles. Porque algo fuerte es los enlaces covalentes. Bien, entonces, esta es súper importante, porque esta que está aquí, interacción electrostática, se da mucho entre las cadenas laterales de las proteínas, producto de ¿qué? De las cargas que van en las cadenas laterales de los aminoácidos. Entonces, esta usualmente está en la parte exterior de las proteínas, porque esta interacciona favorablemente con el agua. Si esta está en la parte interior de la proteína, hay una carga en la parte interior de la proteína, entonces tiene que haber otra carga que la neutralice. Si tienes un aminoácido con carga positiva, tienes un aminoácido con carga negativa para que ellos interaccionen. Eso se llama interacción electrostática. Entonces ellos se neutralizan. Si no se da, entonces como la proteína se ve como un vacío, porque el interior de la proteína es hidrofóbico, entonces eso desestabiliza a la proteína. Por eso la importancia de todo esto. Entonces, los puentes de hidrógeno, lo que tú tienes es que tú tienes un donador y un aceptor de puente de hidrógeno. Entonces, ¿tú cómo ves esto? Tú vas a tienes aquí el oxígeno y aquí tienes el hidrógeno. Entonces, tú no tienes una diferencia de electronegatividad entre esto, y esto es lo que genera que en este nitrógeno, en este hidrógeno, aquí hay una carga parcial positiva. Y este oxígeno tiene una carga parcial negativa, entonces ellos interaccionan favorablemente. Entonces, estas fuerzas son súper importantes. Bien. Como le estoy hablando del momento dipolar, una molécula tiene un momento dipolar y se denomina con esto que usted ve aquí. No voy a entrar en detalle en esto porque yo no lo voy a poner a calcular momento dipolar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú tienes una distribución desigual de la carga. Tú tienes el oxígeno, que es un átomo electronegativo, tienes el carbono. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa distribución de la carga, el oxígeno es mezquino y le roba electrones al carbono. Entonces, eso hace que haya una distribución desigual de carga, y este tenga una carga negativa y una carga positiva. Lo mismo ocurre aquí. El oxígeno es lo negativo, entonces él le quita electrones a los hidrógenos, entonces él tiene mayor carga negativa. Aparte de eso, tiene electrones aquí sin compartir. Entonces el agua tiene un momento dipolar. Hay gente que estaba en la sala, espérense. Ya lo aceptaron, hay alguien que estaba en la sala de espera. Ya listo. Bien. Ahora, seguimos aquí. Entonces, este momento dipolar que está aquí se puede calcular. Entonces, se utiliza muchísimo y se puede calcular. Mira, este es el monóxido de carbono, un momento dipolar de 0.12. El dióxido de carbono es 0 porque quiere decir que se neutraliza, entonces tiene 0. El agua, un momento dipolar de 1.83. Entonces, interesante es la glicina, que un aminoácido ve que tiene carga positiva a un extremo y tiene carga negativa. Como están más separadas esta carga, entonces su momento dipolar es más grande. Si tengo glicilglicina, que quiere decir tengo dos aminoácidos glicina que están aquí, este es el enlace peptídico, que ve que es un enlace amida, esto que está aquí. Ahora, eso lo veremos con más detalle la otra semana. Es un enlace amida, es el enlace peptídico. Entonces, ese enlace peptídico que usted ve ahí, y ve aquí el nitrógeno con carga positiva del extremo N y del extremo C de este péptido, como están mucho más separadas estas dos cargas que en la glicina, entonces el momento dipolar es mucho más grande. Pero nosotros no vamos
a calcular nada de esto, pero no me lo estoy explicando para que tengan una idea de la interacción. Entonces, tú tienes lo que vimos. Este es cómo se induce un dipolo. Tú tienes un anillo de benceno, entonces tiene una carga positiva, entonces él interacciona con este movimiento electrónico, entonces él lo induce un dipolo. Si tenemos dos anillos aromáticos de benceno, por apilamiento hay un movimiento de electrones, entonces ellos tienen una fuerza de dispersión. Este es el de Van der Waals. Entonces, tú tienes dos moléculas, que es dos esferas, tú tienes lo que se conoce aquí, que es, este es la distancia mínima, de mínima energía. Entonces, quiere decir que este es lo mínimo que se pueden acercar para que esa distancia sea estable. Entonces, son fuerzas que dependen de la distancia. Si se mantienen a esa distancia mínima, entonces quiere decir que la fuerza de interacción es fuerte. Si tú lo acercas mucho más, eso se convierte en una fuerza de repulsión. Eso es lo que llaman el radio de Van der Waals y demás, pero nada más no voy a ponerlo a calcular nada de esto, pero solamente para que tengan una idea. Entonces, estas fuerzas de Van der Waals son súper importantes en el contexto de las macromoléculas biológicas. Entonces, tenemos entonces aquí lo más importante de las interacciones, el puente hidrógeno. Entonces, tú tienes el donador, que tiene carga negativa, y el aceptor tiene, aquí usted ve el aceptor aquí, que tiene la carga negativa, el donador debe tener el hidrógeno, porque este es el que dona el puente de hidrógeno. Si él va a donar, él tiene que estar enlazado a un hidrógeno. Si este va a aceptar el puente de hidrógeno, él tiene que tener cargas negativas formales o parciales. Entonces, para que este tenga una carga parcial positiva, entonces este átomo que está aquí tiene que ser electronegativo. O sea, al ser electronegativo, él le quita electrones al hidrógeno, lo hace más electropositivo, entonces tiene aquí puede interaccionar favorablemente. Estos puentes de hidrógeno toman fuerza de manera colineal. Entre más lineales estén, mucho más estables, mucho más fuertes son. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿No? Sí, profesor. Perfecto. Sí, profesor. Entonces, entre más lineales tengan, mucho más fuerte. Eso es algo súper importante y lo vamos a ver cuando vayamos a ver proteínas y hablemos de láminas beta. Paralela y antiparalela, voy a enseñarles por qué una más estable que la otra y tiene que ver específicamente con esto, con la linealidad de los puentes de hidrógeno. Bien, si lo vamos a ver en el contexto de las proteínas, tenemos lo mismo: un átomo electronegativo y el hidrógeno, ¿verdad? Nitrógeno, que es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, este que está aquí es el donador del puente de hidrógeno, este es el aceptor. Tenemos el carbonilo, que ya lo vimos, que puede estar en un aminoácido, la cadena lateral de un aminoácido, puede ser el enlace peptídico, cualquier cosa. Tenemos el nitrógeno, tenemos el oxígeno, otra vez el carbonilo, oxígeno y otra vez el nitrógeno, pero estos están enlazados con el nitrógeno. Entonces tú puedes tener este tipo de interacción fácilmente se da a lo largo de las proteínas. Entonces, dependiendo de la distancia, vean, aquí está la distancia, entonces entre más lineal, mucho más estable el puente de hidrógeno. Entonces, de manera colectiva, para que les quede del mensaje de la importancia de este tipo de interacción de no covalente. Por lo menos los puentes de hidrógeno son marginalmente estables, estamos hablando de 5 a 10 kilocalorías por mol. Entonces quiere decir que romper un puente de hidrógeno es muy fácil versus romper un enlace covalente. Ahora, ¿qué ocurre? De manera individual, un puente de hidrógeno no es lo suficientemente fuerte para darle estabilidad a las macromoléculas biológicas. Vamos a hablar específicamente de las proteínas. Un puente de hidrógeno, uno solo no es suficientemente, pero miles y miles y miles de interacciones covalentes entre esas electrostáticas, puente de hidrógeno, Van der Waals, dipolo inducido, todo este tipo de interacciones de manera colectiva son lo suficientemente fuertes para darle estabilidad a las macromoléculas biológicas. Pero si yo le pregunto, ¿cuál es la principal interacción débil, no covalente, que le da estabilidad a la macromolécula biológica? La respuesta correcta es puentes de hidrógeno. Si yo le pregunto, ¿cuáles son las interacciones que le dan estabilidad? Son todas. ¿Ve la diferencia en la formulación de la pregunta? Si digo, ¿cuál es la principal? Es puente de hidrógeno. ¿Y cuál interacción le da estabilidad? No digo principal, entonces son todas. Una sola palabra, principal. Si no está la palabra principal, es todas las interacciones. Si da la palabra principal, es puente de hidrógeno. Bien. Ahora, para ponerle todo dentro del contexto, agua con alcohol.
Por eso usted ve que por lo menos las botellas de alcohol, ya sea whisky, alcohol normal, cerveza, son una preparación que va con un porcentaje volumen. Y eso te da el porcentaje de alcohol. Porque como son solubles en agua, es una dilución. Entonces tú tienes un 4.5% de volumen de alcohol, de volumen. Entonces quiere decir que tienes 4.5 mililitros de alcohol por cada 100 mililitros de la solución. Entonces tú lo puedes ver así más o menos para que tengas una idea. Entonces tú tienes eso así. Entonces, esta es la interacción. El OH con agua. Entonces tú tienes este hidrógeno, entonces, este que está aquí, este enlace covalente le quita electrones al hidrógeno, entonces hace que tenga una carga parcial positiva. Entonces esto que está aquí interacciona favorablemente con él. Tú tienes entonces el carbonilo, que tiene una carga parcial negativa aquí, ¿ve? Con el hidrógeno de la molécula del agua. Entonces tú tienes aquí dos péptidos, o dos porciones de péptidos, para ser exacto. Entonces tú tienes aquí el enlace peptídico, que es este que está aquí, y yo tengo el enlace peptídico, que es este que está acá abajo, ¿ves? Que es lo mismo que está aquí. Este es el enlace peptídico, y este es el enlace peptídico, ¿verdad? Entonces tú tienes la misma proteína, se dobla, se pliega, y en el espacio, cuando se pliega, esta parte que puede estar lejos en el espacio, que puede estar lejos en la cadena, en el espacio está cercano, y cuando se dobla, se ve con esta sección de acá de la proteína. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este carbonilo de enlace peptídico estabiliza la proteína con este puente de hidrógeno, con el nitrógeno del enlace amida de esta porción del péptido. Entonces, esto que está aquí, eso le da estabilidad para que la proteína se pueda doblar. Esa es para que tengan una idea de la importancia de eso. Ahora, entre las bases nitrogenadas, y tenemos la timina y la adenina, tienen los puentes de hidrógeno, que esos puentes de hidrógeno los vamos a conversar al final del semestre, que eso se le conoce como aparamiento de base tipo Watson y Crick, que eso es lo que denota la estabilidad A y T, que son 2, y E y C, que son 3. Entonces, eso es lo que le da la estabilidad a la molécula del ADN, los puentes de hidrógeno. Aparte que hay fuerza de dispersión de London, porque hay el apilamiento de bases, todo lo demás. Bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. Perfecto, bien. Entonces, ahora entramos a la molécula del agua. Entonces, la molécula del agua es una molécula inusual. Inusual porque es una molécula interesante. Es una molécula de bajo peso molecular. Entonces, la molécula del agua tiene un ángulo de enlace de 104.5. Tú tienes que el oxígeno que está aquí tiene 2 pares de electrones sin compartir. Y el hidrógeno que está aquí, hay una distribución desigual de carga. Y lo que tú estás viendo entonces es que esto que está aquí tiene una carga parcial positiva, tú tienes aquí la parcial negativa. Entonces, este es el agua. Entonces, cada molécula de agua puede formar hasta 4 puentes de hidrógeno. Los están viendo, puede formar hasta 4 puentes de hidrógeno. Entonces, eso es lo que te permite a ti formar esa red de agua. Entonces, tú ves que se forman los puentes de hidrógeno a lo largo de toda el agua. Y tú ves entonces que eso hace que sea fácilmente una red que si tú la perturbas hay que compensar energéticamente la perturbación de esa red. Entonces tú lo ves aquí claramente, cada molécula de agua forma 4 puentes de hidrógeno. Y lo puedes ver igual a lo interno de las proteínas. Por eso el agua es tan importante, porque tú tienes una proteína normal. Entonces en el interior de esa proteína usualmente hay agua. Algunas moléculas de agua quedan atrapadas en el interior de esa proteína. O sea, esas moléculas que están dentro de la proteína participan de puentes de hidrógeno con moléculas de la proteína, y lo que hacen con residuos aminoácidos de la proteína, y lo que hacen es que le dan estabilidad. También muchas veces cuando se habla de catálisis enzimática, y tú estás teorizando cómo se lleva a cabo una reacción de catálisis enzimática, en la gran cantidad de mecanismos, tú siempre verás que hay la participación de una molécula de agua. No, que necesitamos un nucleófilo, dentro del agua se desprotonó, hay un H, hay un ataque nucleofílico. Son cosas como esas. Entonces, esto es lo que le quería explicar del agua. Bien, tenemos el agua. El agua tiene una elevada constante eléctrica. Quiere decir, lo que le comentaba, que tiene la capacidad de mantener separadas dos cargas con mucha facilidad. Entonces, tú tienes aquí cloruro de sodio. Este es el sodio y este es el cloro. Entonces, está en la red. Esta es la sal de mesa normal. Tú la adicionas a un vaso con agua. Entonces,
como el agua puede fácilmente orientarse, se va a orientar a lo largo de la molécula con carga positiva y a la que tiene carga negativa. Entonces, ¿qué va a hacer? La que tiene carga positiva, tú vas a colocar el oxígeno hacia él y eso lo que va a hacer es que va a formar una esfera de hidratación. Y aquí tú lo que vas a ver es que entonces la carga negativa va a orientar los hidrógenos hacia él y va a hidratar el ion cloruro. Entonces, ¿qué tú tienes entonces? Esto que está aquí, pues tiene una elevada constante eléctrica, entonces el agua como solvente mantiene separadas estas dos cargas. Así que eso es súper importante. Entonces, por lo menos en medio acuoso, este es el ADN. El ADN tiene gran cantidad de grupos fosfatos. Eso lo veremos hasta el final del semestre. Entonces, como tiene esa gran cantidad de grupos fosfatos, hay interacción electrostática en medio acuoso. Entonces, quiere decir que estas se repelen. Entonces, ¿cómo tú le das estabilidad al ADN? Tú tienes como contraión magnesio o manganeso. Y ese contraión que tienen que son cationes divalentes. Entonces, cuando tienen magnesio. Entonces, como tiene estas dos cargas positivas, entonces él es un cation y él lo que hace es que él ayuda a poder neutralizar esta carga negativa y eso le da estabilidad al ADN. Pero, si tú tienes las cargas normales aquí negativas, ¿verdad? Y tú tienes la superficie de una proteína, lo hagan en muchos textos, así representa una proteína como si fuera, parece como si fuera un poroto o una pepita. Tiene la superficie de la proteína de carga positiva, significa que tiene residuos de aminoácidos con carga positiva. Entonces, estos con carga positiva y el ADN con carga negativa, ellos pueden interaccionar favorablemente. Y al interaccionar favorablemente, entonces tú generas esto que se conoce como interacción de proteína ADN o proteína ARN. Se estudia muchísimo. Este tipo de interacción se utiliza por una técnica que se llama ultracentrifugación analítica y tú utilizas el coeficiente de sedimentación y otras técnicas muy avanzadas para poder sacar la interacción de ellos. Ahora, con el pH, para poder ir entrando en detalle, esta clase es hasta las 10:30, 10:35, ¿no? Sí, correcto, profe. Sí, listo, que se me quedan 10 minutos, porque siempre 9:45. Bien, entonces tú tienes, dependiendo del pH, si el pH es alto, que dice pH high, pH alto. Ustedes saben ya que pH, voy a poner nada más el número para que sea fácil. Si el pH es 7 es neutro, por debajo de 7 es ácido, por arriba de 7 es básico. Entonces, cuando el pH está elevado, estamos acá arriba de 7, entonces el pH es básico. Entonces, como el pH es básico, los residuos, porque esta forma de pepita nuevamente es una proteína. Los residuos aminoácidos usualmente se van a encontrar desprotonados a ese pH, exceptuando la lisina y la arginina, que la lisina tiene pK alrededor de 10.5, la arginina 12.5. Entonces, a menos que tú llegues hasta allá, pero también tener cuidado con eso porque el pH es muy extremo, la proteína pierde estabilidad. Entonces, ¿qué ocurre? A pH alto, vamos a hablar pH básico, entonces todo lo que se pueda desprotonar va a estar desprotonado, va a tener carga negativa. Entonces, quiere decir que las moléculas de proteína no van a interaccionar, ellas va a haber repulsión. Si estamos a pH bajo, por aquí abajo, pH altamente ácido, quiere decir entonces que todas estas moléculas en la superficie están protonadas. Y usualmente si están protonadas, si es un ácido carboxílico que perdió el protón, estamos aquí, para que les quede. Si un ácido carboxílico está así a pH básico, a pH ácido, entonces él toma un protón y ya no tiene carga. Pero hay otros grupos que a pH ácido sí se protonan, como por lo menos este que está aquí tiene un pK de 6. A pH ácido, él toma un protón. Entonces toma un protón extra y él tiene una carga positiva. Entonces, por eso es la importancia de conocer los pK de los grupos. Vamos nuevamente donde estábamos aquí. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Todo está protonado. Como todo está protonado, también hay repulsión.
Entonces, hay algo que se conoce como el punto isoeléctrico. Iso igual eléctrico cargas. Entonces, punto de igual cantidad de carga. Quiere decir que en este punto isoeléctrico hay igual cantidad de cargas positivas, igual de cantidad de cargas negativas. Entonces, ¿qué hacen las proteínas? Se agregan. Y al agregarse, precipitan. O coagulan, algunos, depende de cómo tú lo quieras ver, en algunos textos. Entonces, ¿qué pasa? Forman estos agregados y están justamente aquí. El punto de mínima solubilidad de una proteína es su punto isoeléctrico. Ustedes hicieron química general el año pasado y fue virtual. Hay un experimento clásico que se hace, que es con la leche. Solamente lo hacen también en secundaria. Tomas leche, pero leche que no sea Tetra Pak. Usted lo puede hacer en su casa si usted quiere ya. Tomas leche normal, entera, no Tetra Pak, porque el Tetra Pak lleva otro proceso para la manufactura de esa leche y esa leche es estable. Pero si usted toma una leche normal, la leche de cartón normal y usted la adiciona en un vaso, se la puede tomar. O usted toma vinagre. Vinagre es ácido acético, con una acidez mínima de 4% más o menos, y usted lo adiciona a ese vaso de leche, usted va a ver que con el tiempo se corta. Nosotros decimos se cortó la leche coagula. Entonces lo que usted está viendo ahí es el punto isoeléctrico de las proteínas en la leche y se forma este agregado y es lo que usted ve que se forma el coágulo. Utiliza en el interior del país, utilizan algo parecido, pero utilizan sobrecitos de cuajo para formar entonces hacer queso blanco. Un proceso parecido. Y esto tú juegas con las condiciones. Entonces, lo importante es que les quede a ustedes que el punto de mínima solubilidad es el punto isoeléctrico. Si estamos a pH ácido, que es este, damos máxima solubilidad. Estamos a pH básico. Mire que cuando digo básico, mire que aquí estamos a pH alto. Estamos para esta proteína en particular, la lactoglobulina de la leche. Estamos aquí arriba, 5.6 y está soluble. Entonces, a 5.6 tiene esta. Y a 4.8 es esta. O sea que eso es dependiente de la proteína en particular. Entonces, a pH bajos, para decirle, estamos aquí, máxima solubilidad es esta. A pH altos es esta, máxima solubilidad. Y a pH, donde anota el punto isoeléctrico, entonces, igual cantidad de carga positiva y negativa, la proteína se coagula o precipita. Entonces, eso es importante. Ustedes tendrán dentro de uno de me parece que uno de los experimentos que hacen, los talleres incluye que ustedes tengan que ver reacciones enzimáticas. Ustedes van a ver todo ese tipo de cosas. Van a verlo con el cuajo. Bien. Ahora, hay otro concepto súper importante en bioquímica que ustedes vieron haber visto en analítica, que es el concepto de la fuerza iónica. ¿Sí? ¿No? Profe, para ser sincero, el semestre que dimos química analítica casi no dimos nada. Ok, bien. Por eso la encuesta, para poder tener una base. Bien. Ahora, esto que está aquí son macroiones. ¿Sabes? Estamos hablando de un ion grande de tu molécula que estás estudiando. Entonces tú preparas un buffer, que es una solución amortiguadora. Entonces tú tienes ahí contraiones, que son iones más chicos, ¿verdad? Entonces tú estás jugando con la cantidad de iones en la solución. Entonces, esto que está aquí son mis macroiones que yo tengo, que quiero mantener separados. Entonces, yo juego con lo que se llama la fuerza iónica. La fuerza iónica es igual a 1/2 de la sumatoria, a 1/2, y tú la sumatoria de todas las cargas que están presentes. Entonces, tú lo que estás viendo es que es una sumatoria de que tú tienes la concentración molar de esa solución y tú tienes la carga al cuadrado. Entonces, tú lo que estás haciendo es, tú juegas con la concentración de la fuerza iónica de lo que tú estás preparando en la solución para poder mantener separado esto. Es súper importante en bioquímica porque tú muchas veces preparas soluciones amortiguadoras. Bueno, ustedes no van a hacer eso, pero por lo menos en experimentos en laboratorio tú preparas solución amortiguadora a una concentración específica de fosfato, porque esa concentración específica de fosfato te garantiza que la fuerza iónica de esa solución te va a mantener separadas las cargas que tú quieres para poder estudiar. Y si tú quieres jugar, entonces tú tienes un buffer fosfato, una concentración, tú le adicionas cloruro de sodio.
se utiliza mucho para purificar proteínas. Eso lo veremos un poco más adelante, ¿no? Porque me quedan 3 minutos, pero para terminar la idea. Cuando yo quiero purificar una proteína, usted lo pone en una columna normal. Usted en química orgánica, ustedes vieron el concepto de cromatografía o lo vieron en analítica por encimita, lo verán más adelante cuando den biofarmacia. Así que se acordarán de eso. Yo voy a purificar algo por cromatografía en columna. Yo igual le voy a explicar más adelante cuando estemos dando aminoácidos, péptidos y proteínas. Yo voy a volver a tocar este tema. Vamos a hablar de purificación de proteínas. Yo les explico eso. Y cuando tú la estás purificando, ¿qué tú haces? Tú lo estás corriendo con solución amortiguadora. ¿Y cómo tú haces para que se mueva la proteína? Tú juegas con la fuerza iónica. Al tú hacer cambios con la fuerza iónica, tú lo que estás garantizando es que tú puedas mover la proteína a través de la columna. Y eso es fácil de hacer. Entonces, me quedan exactamente 2 minutos. Entonces, 2 minutos no puedo elaborar la idea, pero entonces nosotros quedamos aquí. Vamos a hablar ahora agua y el efecto hidrofóbico. Es súper importante que ustedes entiendan el efecto hidrofóbico porque este es el principal responsable del plegamiento de proteínas. Cuando yo te voy a hablar de cómo si una proteína se dobla, se plega, cómo adopta su conformación nativa, se fundamenta en el efecto hidrofóbico. Entonces, eso es lo que vamos a conversar la otra semana, el miércoles. Ahora, mientras dejo de compartir, aquí los que me han escrito, vamos a ver. Estoy verificando. Algunos de los que están aquí ahora mismo conectados en la clase, vamos a